Martes 23 de abril. Una vez más, hermanos, es una bendición el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, quiero agradecer a todos sus oraciones, ¿verdad? Por mi salud. Gracias, hermanos. Gracias, infinitamente gracias, ya que con sus oraciones, pues, ya voy bastante mejor, ¿verdad? Ya, pues, digamos que la crisis ha pasado. Ya ahorita ya solo tengo que cuidarme para poder estar ya mucho mejor. Pero muchísimas gracias a todos. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces le rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre, porque el Padre y yo somos uno. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 10 de San Juan. El día de ayer, pues, meditábamos los primeros 10 versículos. Hoy continuamos, mas sin embargo, hay un relato de por medio que no lo hemos leído. El contexto de hoy nos presenta a Jesús en el templo de Jerusalén para la celebración de la fiesta de la dedicación del templo. Israel tenía varias fiestas, pero con el tiempo, algunas de ellas Dios las instituyó, ¿verdad?, desde el principio. Como por ejemplo la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Ahora, con el tiempo se fueron agregando otras fiestas, como por ejemplo esta, que es la fiesta de la dedicación del templo. Esta fiesta era conocida como la fiesta del Yom Kippur o la fiesta del Hanukkah, o también de la dedicación del templo. Era una fiesta que se celebraba a inicio del mes de diciembre y se conmemoraba como los macabeos, después de que Antíoco Epífanes realizara lo que se conoce en el libro de Daniel como la abominación desoladora, que consistió en la profanación del templo que hizo Antíoco Epífanes, ¿verdad? Cuando este rey Seleucida conquistó Israel, él pues asesinó al sumo sacerdote, puso a un sobrino de él y profanó el templo, sacrificando en el templo un cerdo. Con esa profanación, ¿verdad?, o a esa profanación, es lo que, insisto, Daniel le llama la abominación desoladora, que también Mateo 24 la presenta, Mateo capítulo 24. Ahora, pues fueron los macabeos quien en el año 165 derrotaron a Antíoco Epífanes, y cuando ellos lo derrotan, ellos deciden nuevamente dedicar el templo a Dios, ¿verdad? A esa dedicación nuevamente del templo
es a que se debía esta fiesta. Si usted desea más información sobre esta fiesta, porque es un dato bien interesante, usted lo puede leer en el primer libro de los Macabeos, que lo tenemos allí en los libros deuterocanónicos de la Biblia, ¿verdad? Ahí está la información, toda la historia de esta festividad. Pues hoy se nos presenta entonces al Señor Jesús, ¿verdad?, en el templo, exactamente en el pórtico de Salomón. Y es ahí donde dice el Evangelio los judíos. Cuando aquí dice los judíos, debo recordarle que así es como Juan le llama a los fariseos, los saduceos, a los escribas. Él solo dice los judíos, que eran los miembros del Sanedrín. Ellos le preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Ahora, notemos cómo ellos estaban confundidos. Pero, ¿por qué estaban confundidos? Porque veían acciones del Señor que solo el Mesías podría hacer, como por ejemplo, sanar enfermos, curar leprosos, sanar ciegos, ¿verdad?, que el paralítico caminara, levantar muertos, etcétera, etcétera. Eso ellos sabían que solo Dios podía hacerlo. Pero estaban confundidos por algunas cosas, como por ejemplo, ellos sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén, ¿verdad?, en tierra de David. Y aunque el Señor sí nació en Belén, pero se crió y creció en Nazaret. Por eso es que le llamaban el Nazareno. Ellos también esperaban ciertas cosas porque el concepto de Mesías que ellos tenían era un concepto político religioso. Y el Señor pues no anda con temas políticos ni con temas religiosos. El Señor más bien está anunciándoles el reino de Dios. Entonces todo eso a ellos los confundía, ¿verdad? También que el Señor, recordemos, todo su ministerio público, o la gran mayoría, la realizó en Galilea. O sea, la Galilea, como lo hemos dicho, era la región más pobre de todo Israel. Entonces, para ellos era bastante confuso si Jesús era o no el Mesías, porque hacía las obras del Mesías, pero sus antecedentes para ellos eran bastante confusos. Por eso es que vemos que hoy le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Ahora, veamos entonces la respuesta del Señor, porque el Señor le dijo, ya se los he dicho, y no me creen. ¿Cómo el Señor se los había dicho? Claramente solo había una persona a quien el Señor se lo había dicho hasta ese momento, y era la mujer samaritana, ¿verdad? Más adelante pues van a ser los apóstoles quienes lo van a descubrir. Recuerde la pregunta que el Señor les hace, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero también va a decírselo allá al sumo sacerdote. Pero hasta este momento de su ministerio, solo la mujer samaritana es la única. Y nadie hablaba con la samaritana. Entonces, ellos obviamente lo esperaban que Jesús se los dijera. Pero aquí es donde viene la respuesta del Señor. Porque les dijo que aunque no se los había dicho con sus palabras, sí se los había dicho con sus acciones, con sus obras. Vea que dice, las obras que hago dan testimonio de mí. O sea, con sus obras
les estaba respondiendo quién era Él. Pues cuando el Señor resucitaba muertos, sanaba enfermos, sanaba a los leprosos, hacía que los paralíticos caminaran, hacía que los leprosos fueran limpios. Con todas esas acciones, el Señor estaba demostrando que Él tiene el poder de Dios. Y aunque el Señor a todos los que recibían un milagro les decía vete y no se lo cuentes a nadie, en realidad ellos no lo podían ocultar, ¿verdad? Ellos más lo contaban y toda la población sabía que el Señor pues sanaba, que el Señor hacía diversos milagros. Pero de esa manera Él estaba dando testimonio de quién es Él. Ahora, esa respuesta también, hermanos, es una respuesta que hoy el Señor nos la da a nosotros. Y debe de animarnos y debe de ayudarnos a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque usted sabe, hay personas que dicen, ¿será que Dios me ama? Hay personas que dicen, ¿será que Dios me ha dado la vida? ¿Será que Dios me llama? ¿Será que Dios, o cómo puedo saber si Dios está conmigo? Hay personas que dicen, ¿cómo puedo saber si Dios me bendice? ¿Cómo puedo saber si Dios me ama? ¿Verdad? Porque lo que están esperando es que Dios les mande una cartita, ¿verdad? Donde diga I love you, o por lo menos, hijo, yo te amo. Pero hermano, usted sabe que en el tema de la presencia de Dios, Dios se manifiesta con obras. Dios se manifiesta con acciones. Y son sus obras en las cuales podemos saber verdaderamente lo que Dios hace y está haciendo en nuestras vidas. O sea, claramente puedo decirle que Dios nos ama. Y nos ama, hermanos, porque Él es un Dios de amor, es un Dios misericordioso. O sea, las bendiciones recibidas del Señor, el respaldo de Dios, la misericordia con que Dios nos trata, son las obras que Dios ha hecho para que nosotros estemos convencidos, ¿verdad?, de que Él nos ama, pues, que Él es Dios y que Él verdaderamente quiere bendecirnos. Mire, yo siempre he creído, si Dios nos tratara como merecen nuestras culpas, Dios debería de ser duro, porque en nuestras culpas, muchos de nosotros, en nuestros pecados, muchos de nosotros hemos sido duros con el hermano, ¿verdad? Hemos ofendido, hemos agraviado, hemos hecho cosas que han dañado a los demás. Hay víctimas muchas veces del pecado. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, que cuando nosotros llegamos a sus caminos, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona, nos lava, nos limpia, y ese pasado lo entierra. Ese pasado ya no se sigue recordando. Porque dicho sea de paso, hermanos, cuando hablamos del perdón, mire, yo sé que hay personas que dicen, yo ya perdoné, pero no se me olvida. No, y es que el perdón no es olvido, ¿verdad? El día que usted se olvide de su pasado, preocúpese, porque eso significa que tiene ya problemas mentales. Su pasado usted siempre lo va a recordar, pero ya no lo va a recordar con dolor, con tristeza,
sino que lo va a recordar usted, pues, porque es de ahí donde Dios la sacó. Y ahora, pues, podemos darle gracias a Dios, porque del pasado solo hemos aprendido la lección, ¿verdad? De los errores, de las caídas, pero también de la misericordia de Dios. Por eso hoy es un buen día, queridos hermanos, para que busquemos de Dios. Tal vez usted es una persona que no tiene comunión con Dios. Y al no tener comunión con Dios, su vida pues no tiene sentido. Y usted piensa que no busca a Dios porque usted es muy malo. Hay personas que dicen, no, yo no busco a Dios, es que Dios es muy bueno y si yo lo busco, me está esperando con un gran garrote ahí, vea, para castigarme. Pero no es así. Dios lo está esperando no para no para enjuiciarlo. Dios lo está esperando para perdonarlo, para justificarlo. Por eso, venga a los pies de Cristo. Venga a los pies de Cristo. Al contrario, el mundo es el que nos juzga. Y nos juzga sin piedad, porque el mundo juzga sin piedad. Mas, sin embargo, el Señor juzga misericordiosamente, ¿verdad? Es más, no nos trata ni con justicia, fíjense, porque si nos tratara con justicia, debería de cobrarnos, ¿verdad? O debería de pasarnos facturas, sino que nos trata por misericordia, y en la misericordia es mucho más grande que la justicia. Por eso, no dudemos, busquemos a Dios, porque el ser humano, la vida del hombre sin Dios, no es vida. Mas, sin embargo, con Cristo todo es posible. Por eso le invito para que en este hermoso día busquemos del Señor. Reconozcamos que solos no podemos. Reconozcamos que necesitamos de su ayuda, de su perdón, de su misericordia. Yo termino con esto recordándole, ¿qué perdemos, hermano? ¿Qué perdemos? O sea, dígame, ¿qué va a perder usted si usted busca a Dios? Usted podrá decir, voy a perder mi vida. No, hombre, si ya la perdió por el pecado. Alguien puede decir, pues yo voy a perder mis amigos. Mire, si esos no son amigos, una persona sin Dios no tiene amigos, porque lo que tiene son compañeros de pecado. Alguien podrá decir, yo voy a perder, ¿qué? Voy a perder mis bienes. No, si es que usted mismo es que los ha perdido por el pecado. Voy a perder mi familia. Hermano, si usted es el que está haciendo pedazos su familia por el pecado. Por eso, busquemos de Dios, porque fiel y justo es Dios para perdonarnos y para bendecirnos. Que en este hermoso día sea el Señor bendiciéndonos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.